¿no? En tiempo, así que vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, pues les comparto mi pantalla. ¿Sí me ven la presentación? Sí. Ok, pues bueno, a ver. Entonces ya, bueno, a ver, antes. En la clase pasada empezamos a platicar sobre lo que es una máquina térmica. Y de forma general, en el contexto más amplio, dijimos que una máquina térmica es aquella que obtiene calor de una fuente a alta temperatura, ¿sí? Obtiene esta cantidad de calor, que se llama Q de entrada o Q de una fuente caliente. Parte de esta energía, acuérdense que el calor es una forma de energía, parte de este calor se convierte en trabajo, ¿sí? El cual lo usamos en algún beneficio de interés, ¿no? Ya sea en la industria o para hacer algún tipo de proceso. Y otra parte de la energía, en forma de calor, se tiene que liberar, se tiene que entregar a una fuente a baja temperatura, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahorita en la clase, o más bien retomar, es les comencé a platicar de una serie de ciclos termodinámicos que son importantes, que los conozcan porque sirven como base para el funcionamiento de los motores, ¿no? Digamos, espero que en el futuro, supongo en el futuro, ustedes van a llevar un curso más avanzado de máquinas térmicas o de procesos o de donde se involucre que les expliquen cómo es que funciona un, un motor. Y bueno, aquí en este curso, en esta parte del curso, se les dan las bases para poderlo entender, ¿sí? Y bueno, el ciclo más fundamental y más importante que existe, al menos de escala termodinámica, es el ciclo de Carnot, el cual es un ciclo termodinámico para una máquina térmica ideal para una máquina que se dice que es reversible, ¿sí? El hecho de que una máquina sea reversible o que implique que en su ciclo existan procesos reversibles significa que no considera que exista fricción entre entre las componentes que forman parte de la máquina térmica. No hay pérdida de energía. Simplemente se considera, digamos, como dice el nombre, como un ciclo ideal, ¿no? En el cual todo es perfecto, todo es bonito y no hay, eh, digamos, se aplican las leyes de conservación de energía y de materia, ¿no? Sin embargo, esto de que sea ideal, pues bueno, solo es una idea que está en nuestras mentes, pero que bien sirve como un modelo para poder entender cómo funciona de manera general una máquina térmica, ¿no? Y bueno, solo para recordarles, ayer empezamos a platicar sobre la máquina de Carnot y como les comenté, es una máquina que involucra 4 procesos termodinámicos que son reversibles, ¿sí? 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. A ver, ¿qué dijimos que era un proceso isotérmico? ¿Qué quedamos que era un proceso isotérmico? ¿Se acuerdan que dijimos que era un proceso isotérmico? ¿Alguien se acuerda? Bueno, les recuerdo, un proceso isotérmico es aquel que se lleva a temperatura constante, ¿sí? Y un proceso adiabático es aquel en el cual no hay intercambio de calor con los alrededores, ¿no? Un proceso adiabático es eso, ¿no? Cuando el sistema está aislado y no permite el intercambio de calor con sus alrededores. Sí puede generar algún tipo de trabajo, pero no hay intercambio de calor. Está prohibido el intercambio de calor, ¿sí? Y la máquina de Carnot, precisamente en la parte superior, digamos, en estos dos diagramas, están los procesos isotérmicos y aquí abajo están los procesos adiabáticos, ¿sí? Y bueno, solo para continuar en esta misma sintonía,
Les platico en qué consiste el ciclo de Carnot. Como aquí está mencionado, son 4 procesos, ¿sí? 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, ¿sí? Y digamos, para describir el ciclo de Carnot, pues bueno, vamos a empezar pues con un primer estado, ¿no? Supongamos que tenemos un pistón, un émbolo, ¿sí? El cual está en esta posición, que es el estado 1, ¿sí? Aquí adentro, en este volumen, entre el cilindro, ¿no? Está, por ejemplo, un gas ideal, ¿sí? Este cilindro se pone en contacto con una fuente a alta temperatura, T sub H. La H es por hot, ¿no? Y obtiene una cantidad de calor Q sub H, ¿sí? Entonces aquí tenemos que nuestro sistema termodinámico, que es un émbolo, un pistón, ¿no? Un volumen limitado por el pistón, está en contacto, o sea, el primer ingrediente que dijimos que tenía que tener una máquina térmica es que esté en contacto con una fuente caliente de la cual obtiene calor, ¿no? Entonces, cuando el émbolo, cuando este volumen está en contacto con la fuente caliente, ¿qué es lo que sucede? Se lleva a cabo, bueno, y esta fuente caliente, como es una fuente pues, caliente, su temperatura siempre es la misma, ¿no? Y aquí lo que se lleva a cabo, lo que describe el dibujo, es una expansión, ¿no? Para pasar del estado 1 al estado 2, ya que está indicado cómo es la temperatura, ¿no? Si la temperatura es una constante que dijimos, ¿qué tipo de proceso es este? Isotérmico. Isotérmico, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que tenemos una expansión del émbolo, el émbolo se mueve hacia la derecha, el estado 1, el estado 2 y es un proceso isotérmico. Ok, pues. Cuando el sistema llega al estado 2, quitamos la fuente caliente y lo que hacemos es tapar el sistema y lo aislamos adiabáticamente, ¿sí? En este proceso adiabático, el émbolo se sigue moviendo hacia la derecha, es decir, sigue habiendo una expansión, pero como ya está aislado adiabáticamente el sistema, en esta expansión la temperatura va a disminuir. Inicialmente está en el estado 2 a una temperatura T sub H y comienza a disminuir hasta llegar a una temperatura T sub L. L significa low, que es bajo en inglés, ¿no? Entonces, en este segundo paso, es una expansión que se dice que es adiabática, ¿no? Y es adiabática porque no hay intercambio de calor del sistema con los alrededores, ¿sí? Y en este proceso la temperatura disminuye, ¿no? Luego, justamente es en este proceso en el cual se puede llevar se puede generar un trabajo neto para generar algo, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Ok, después de este proceso de expansión adiabático, lo que se viene es que el sistema termodinámico se le quita el aislamiento adiabático y se pone en contacto a una fuente fría, a un sumidero, que está a temperatura T sub L, y el sistema entrega al sumidero una cantidad de calor Q sub L, ¿sí? En este caso, pasamos del estado 3 al estado 4, el cual es una compresión. ¿Cómo es la temperatura? Constante. Es constante, ¿no? Eso significa que del estado 3 al estado 4 tenemos una compresión isotérmica, ¿no? El émbolo va a ir regresando, ¿sí? Ok, pues una vez que se entrega esta cantidad de calor Q sub L al sumidero, de nuevo se aísla adiabáticamente el sistema, la compresión continúa, ¿sí? Acuérdense que es una compresión adiabática y el sistema pasa del estado 4 al estado 1. Se sigue moviendo hacia la izquierda, no sigue habiendo una compresión. Pero como no hay intercambio de calor, esto significa que la temperatura va a aumentar de T sub L a T sub H, ¿no? Y regresamos al estado 1. ¿Y qué sucede después de esto? ¿Qué creen que suceda? Se repite otra vez el Se proceso. repite otra vez el proceso, ¿no? Porque dijimos que una máquina térmica es aquella que opera en ciclos, ¿no? Y ya, ¿no? Aquí está en diagrama, ¿no? Un poco un dibujo, una caricatura de qué es lo que sucede en un ciclo de Carnot, ¿sí? Lo que yo aquí les acabo de describir con palabras, ¿sí? Platicado,
está descrito en forma de texto en estas diapositivas, ¿sí? En esta y en esta, ¿sí? Digamos, esto les voy a mandar más tarde las diapositivas que tienen que ver con todo esto. Pero bueno, para que lo lean por si lo quieren, porque, bueno, para que lo estudien, ¿no? Pero bueno, digamos, aquí está en forma de una caricatura, de forma gráfica, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con el émbolo. Pero bueno, esto solamente es una representación. Lo que realmente cuenta es representar todos los procesos que aquí les platiqué en un diagrama PV, ¿no? Presión contra volumen específico, ¿sí? Fíjense, del estado 1 al estado 2 dijimos que era una expansión isotérmica, ¿sí? Eso quiere decir que de aquí del estado 1 al estado 2, esta línea es una expansión que es isotérmica. Aquí se nos recuerda que la temperatura es una constante y también se nos recuerda que justamente en este proceso el sistema termodinámico recibe una cantidad Q sub H de calor, ¿sí? Después de que se lleva a cabo, y aquí nos dice que la presión está en una temperatura, el sistema está en una presión y a un volumen específico. Cuando se lleva a cabo la expansión, efectivamente, cambia el volumen específico, ¿sí? Y disminuye un poco la presión, ¿sí? Después tenemos una expansión que es adiabática, ¿sí? Digamos, pasar del estado 2 al estado 3, tenemos la expansión que es adiabática, la presión sigue disminuyendo y el volumen sigue aumentando, ¿no? Eso quiere decir que hay una expansión aquí, ¿sí? Luego del estado 3 al estado 4, tenemos una compresión que es isotérmica, por eso es que aquí se nos recuerda el T sub L igual a una constante, y en este caso, si se dan cuenta, el volumen específico disminuye, ¿no? Del estado 3 al estado 4 y la presión aumenta un poco, ¿sí? Luego del estado 4, y justamente en esta compresión isotérmica es donde el sistema, ya que se nos recuerda, libera una cantidad de calor hacia el sumidero, hacia el exterior, ¿sí? Y luego del estado 4 al estado 1, tenemos nuevamente una compresión que en este caso es adiabática, ¿no? Y aquí ya se cierra el ciclo, ¿sí? Fíjense cómo partimos de aquí, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y del 4 regresamos al 1. Y precisamente decir que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal y que además es un ciclo reversible, significa que nosotros podemos recorrer del 1 al 2, del 3 al 4 y del 4 al 1. Pero también sería posible recorrer del 1 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1, ¿no? Eso significa que el proceso sea reversible, es decir, que se puede recorrer en cualquiera de las direcciones indicadas, ¿no? Como está indicado por las flechas, que aquí están, o al revés, ¿no? Eso significa que el proceso sea reversible. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas desde este punto? No, profe. Ok. Otra cosa que quiero que noten o que se lleven en su mente es que si se dan cuenta, todas estas líneas negras, ¿no? Encierran esta área gris, ¿sí? Esta área gris es equivalente al trabajo neto que pueden realizar la máquina térmica, ¿sí? Solamente recuerden esto, ¿no? O sea, como esta región gris está delimitada por estas líneas, llévense esta información de que lo que es el área, ¿no? Literalmente el área geométrica encerrada por las líneas negras, esto es lo que se le llama el trabajo neto de salida, ¿sí? Es decir, mientras más grande es esta área, pues más grande, bueno, mayor será el trabajo que puede realizar la máquina térmica, ¿sí? Luego, otra nota súper importante. El ciclo de Carnot, como se los mencioné, es un ciclo que es ideal, que es reversible, que es, ¿no? Que está en nuestra mente, ¿no? Y en nuestra mente nosotros podemos soñar y pensar y creer todo lo que querramos, ¿no? Bueno, bajo estas suposiciones, el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que existe, ¿sí? No hay máquina térmica que sea más eficiente que el ciclo de Carnot mientras opere entre las mismas fuentes calientes y fuentes frías, ¿sí?
Entonces, otra cosa que necesito que se lleven en mente y que no olviden es que el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que existe. No hay máquina térmica más eficiente que la de Carnot. ¿Sí? Luego, una de las cantidades que discutimos la clase de ayer y que les dije que era muy importante para las máquinas térmicas es definir cuál es su eficiencia térmica, ¿no? Nosotros ayer, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, ayer dijimos que la eficiencia térmica se calcula como 1 menos la cantidad de calor que se entrega a la fuente fría, al sumidero, entre la cantidad de calor que se recibe de la fuente caliente. ¿Sí? Esta es una definición que es muy general y que aplica para una máquina que es para una máquina térmica en general. ¿Sí? Sin embargo, debido a que la máquina de Carnot es una máquina que es ideal y es reversible, se puede demostrar, aquí no lo voy a hacer, que la eficiencia térmica para el ciclo de Carnot, en vez de escribirla en términos de los calores, ¿no? Se puede escribir directamente en términos de la temperatura a la cual está la fuente fría, el sumidero, y a la cual está la fuente caliente. ¿Sí? Es decir, y ahorita vamos a resolver problemas al respecto, si tenemos algún problema el cual se puede modelar y entender como una máquina de Carnot, ¿sí? Si queremos calcular la eficiencia térmica, lo único que tenemos que conocer es la temperatura a la cual está la fuente fría y la fuente caliente en escala absoluta, ¿sí? Eso quiere decir que estas temperaturas que aparecen aquí se tienen que escribir en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Si no hacen la conversión a grados Kelvin, les van a tener un cálculo erróneo de la eficiencia térmica. Así que por favor que no se les olvide que esta eficiencia térmica se calcula siempre pensando en que la temperatura está en grados Kelvin. ¿Sí? Esta es una nota importante, por eso se las puse en rojo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ahorita hacemos problemas. No, Solo si profe. tienen preguntas, bueno, pues. Luego, ¿no? Como les mencionaba, la máquina de Carnot, al igual que otras que vamos a ver más adelante, como el ciclo Otto, que es para un motor de gasolina, el ciclo diésel y otros más, todos son ciclos ideales, ¿no? O sea, los ciclos ideales los podemos entender como, por ejemplo, todas estas líneas, esta línea negra continua, ¿no? Digamos, y son ideales pues, porque nosotros en nuestra mente, matemáticamente, podemos entenderlos y modelarlos. Sin embargo, pues bueno, tratar de pasar un ciclo que es ideal ya a la práctica, ya al ensuciarse las manos, pues bueno, eso ya nos tocará enfrentarnos a algo que se le llama un ciclo real, ¿no? Y aquí es una caricatura, una representación de qué es lo que podría suceder, ¿no? Si ustedes comparan el ciclo real en líneas punteadas, se darán cuenta que, pues bueno, en una máquina real hay fricción, en una máquina real hay pérdida de energía, a veces hay pérdida de masa. Es decir, hay cierto tipo de problemas que uno tiene que enfrentar y que más vale la pena buscar la manera de resolverlo para tratar pues de generar un ciclo, ¿no? Un ciclo completo, ¿sí? Y esta diapositiva lo que trata de, bueno, lo que quiero decirles es que, bueno, si bien el ciclo ideal que aquí vamos a estudiar es, como su nombre lo dice, ideal, es perfecto, está en nuestras mentes y se puede entender, pues la realidad, pues no, difícilmente se va a asemejar, por un ciclo real, el ciclo difícilmente se va a asemejar al ciclo ideal, pero bueno, empleando materiales adecuados, tratando de reducir la fricción, tratando de hacer eficiente el motor del ciclo real, pues bueno, se puede hacer una aproximación, ¿no? Pues más o menos cercana, o a veces no tan cercana, pero bueno, aquí lo que quiero que no olviden es que los ciclos ideales sirven como un marco de referencia para lo que pueda suceder ya en la práctica, en la realidad, ¿no? En la vida real. ¿Sí? Y bueno, como les había mencionado,
el ciclo de Carnot, así como el ciclo de gasolina, que es el ciclo de Otto, así como el ciclo diésel, ¿no? Suponen, o vamos a suponer, que en todos los ciclos no hay fricción, ¿sí? También vamos a suponer que en todos los procesos de expansión y de compresión ocurren en algo que se le llama cuasi-equilibrio. Eso significa, algo que se dice que es un proceso que es cuasi estático, que están en cuasi-equilibrio, significa que a cada paso, ¿sí? Conforme se lleva a cabo una expansión, el hecho de que se mueva el émbolo o el pistón no va a implicar que la temperatura va a cambiar significativamente. Significa que la temperatura siempre va a ser la misma, ¿no? O el cambio de temperatura siempre va a ser muy lento, ¿no? Tal que todo el gas ideal que está aquí adentro, sus valores termodinámicos siempre son homogéneos, siempre son constantes. ¿Sí? Eso significa un proceso de cuasi equilibrio, en el cual las propiedades termodinámicas no fluctúan enormemente, sino que se mantienen muy cercanos a un valor de equilibrio. Eso significa un proceso de cuasi equilibrio. ¿Sí? También otra suposición es que las tuberías y todas las conexiones que hay entre los componentes de un sistema están bien aislados, ¿no? Implicando que no hay pérdida de energía y tampoco hay pérdida de materia, ¿sí? Digamos, estas son suposiciones que vamos a hacer para los ciclos que vamos a estar discutiendo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas hasta este punto? No, profe. Bueno, pues ahora vamos a discutir un par de problemas donde vamos a ocupar este par de, bueno, en particular esta, ¿sí? Para el ciclo de Carnot, para su eficiencia, y la vamos a mezclar luego con esta otra, ¿sí? Ahorita vemos, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? Los PDFs con problemas resueltos los mando, ¿no? Para que por favor lo revisen, ¿no? A ver, como un primer problema de aplicación, vamos a checar este problema 1, ¿no? La pregunta 1. Dice, una máquina térmica de Carnot recibe 400 kilojoules de calor por ciclo, ¿no? Es decir, de la fuente caliente se reciben 400 kilojoules, ¿sí? Y esa fuente caliente está a 600 grados centígrados, ¿sí? Y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 40 grados centígrados, ¿sí? Dense cuenta que dice que rechaza calor, pero no dice cuánto calor, ¿no? Por si nos dan la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Dice, determine la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot, es decir, tenemos que ocupar esta ecuación. Y el inciso B es determinar la cantidad de calor que rechaza por ciclo hacia el sumidero, ¿no? Eso significa que vamos a tener que combinar esta ecuación con esta que está aquí arriba, ¿sí? Porque ambas, acuérdense que nos dan eficiencia térmica, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver, para el inciso A, ¿no? Como les mencionaba, fíjense, agarramos la definición que ya les dije, ¿no? Que la eficiencia del ciclo de Carnot no es más que 1 menos la razón de la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente en grados Kelvin, ¿no? Eso quiere decir que si la fuente fría está a 40 grados centígrados, para pasar a grados Kelvin hay que sumarle 273, ¿no? Punto 15. Bueno, el punto 15 ya no lo puse por flojera, este, pero bueno, acá está la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, ¿no? Para la fuente fría. Y aquí está la conversión de grados Celsius a grados Kelvin para la fuente caliente, ¿sí? Si ustedes eh, hacen estas operaciones indicadas, les da que la eficiencia térmica es de 0.641, ¿no? Si lo pasamos en términos porcentuales, significa, o sea, el número que nos da la eficiencia térmica significa qué porcentaje del calor que se recibe de la fuente caliente se convierte en trabajo, ¿sí? Eso quiere decir que el 64.1% del calor que se recibe de la fuente caliente se convierte en trabajo, ¿sí? Es una eficiencia bastante, bueno, bastante buena, ¿no? A ver, pregunta, a ver, para ver si prestaron atención a la clase pasada. ¿Se puede obtener el 100% de eficiencia térmica en un ciclo, en una máquina térmica que opera en ciclos? No, eso es imposible. No.
Ok, exacto, esa es la respuesta, es imposible, ¿no? Si no, sería una violación a los enunciados de Clausius, de Kelvin, Planck y de Clausius, ¿no? Ok, entonces que no se les olvide, no existe máquina térmica que convierta el 100% del calor de la fuente caliente por completo en trabajo. Eso es imposible. Bueno, ok, entonces aquí ya resolvimos el inciso A, ¿no? Luego el inciso B, ¿sí? Que nos piden encontrar la cantidad de calor que se entrega hacia el sumidero, ¿no? Como aquí les mencioné, tenemos que esta es una definición de eficiencia térmica en términos del calor. Esta es otra definición de eficiencia térmica en términos del calor. Si las igualamos, aquí están igualadas, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí lo que tenemos que hacer es simplificar y despejar esta cantidad, ¿no? Porque el Q sub L es el que no conocemos. Los unos se nos eliminan, ¿no? Porque si este 1 lo paso a la izquierda, pasa negativo y se elimina con este 1 positivo. Si multiplico por menos 1, ya se vuelve positivo, ¿no? Tendríamos esta ecuación que está aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Tenemos la temperatura de la fuente fría, tenemos la temperatura de la fuente caliente, y el problema nos dice cuánto calor recibe de la fuente a alta temperatura, ¿no? Eso quiere decir que de aquí solamente tenemos que despejar el Q sub L, ¿sí? Para hacer ese despeje, pues el Q sub H está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Aquí está ya el despeje, ¿no? Y lo único que resta es sustituir los valores, ¿no? La temperatura de la fuente fría en escala Kelvin, acá está escrita, ¿sí? Entre la temperatura de la fuente caliente, que aquí está escrita, y luego esto se multiplica por la cantidad de calor que recibe de la fuente caliente, ¿sí? Y bueno, se hacen las operaciones que aquí se indican, le sale que la cantidad de calor que se entrega al sumidero, a la fuente fría, es de 143.4 kilojoules, ¿no? Y pues ya, hasta ahí quedó el problema, ¿sí? ¿Preguntas, dudas sobre lo que hicimos o cómo lo planteamos? Por favor, que no se les olvide que la temperatura siempre se tiene que convertir de grados Celsius a grados Kelvin, ¿sí? Aquí explícitamente les puse cómo es la conversión, ¿sí? Bueno, paso al siguiente problema. El siguiente problema está igual interesante, ¿sí? Fíjense, el siguiente problema es que la pregunta que queremos responder, ok, tenemos una fuente fría y una fuente caliente. ¿Qué tan relevante es la diferencia de temperaturas que existe entre estas dos fuentes para saber qué tan bueno o bueno, qué tan altamente eficiente o malamente eficiente es la máquina térmica, ¿sí? El problema 2 nos va a permitir hacer una conclusión sobre qué tan bueno o qué tan malo es que la diferencia de temperaturas sea muy distante, ¿sí? Dice, el problema 2 dice, suponga que tenemos una máquina de Carnot similar a la del problema anterior, donde la temperatura del sumidero se mantiene a una temperatura constante de 313 kelvin, ¿no? Es que es 40 más 273. Pero la temperatura de la fuente caliente va disminuyendo sus valores a 873, que sería el que está aquí, ¿no? 600 más 273 da 873, luego disminuye 800 grados Kelvin, 700, 500, 350, ¿no? Dice, calcula la eficiencia para cada caso, que puede concluir el comportamiento de la eficiencia térmica, ¿no? Entonces, la idea es ir viendo cómo cambia la eficiencia térmica conforme la temperatura de la fuente caliente va disminuyendo, ¿sí? Y se va aproximando, ¿no? A la temperatura de la fuente fría. ¿Sí tienen claro esto? Sí. Bueno, pues, entonces, pues, primer caso, ¿no? Por cuando la temperatura de la fuente caliente es de 873, se calcula la eficiencia térmica, ¿no? Que de hecho es lo mismo que se obtuvo aquí arriba, que es 0.641, ¿no? Digamos, aquí simplemente copié y pegué, ¿no?
Luego, cuando la temperatura disminuye de 873 a 800 Kelvin, nuevamente se ocupa la misma definición de eficiencia térmica, ¿sí? Aquí da 0.608. Ahora la temperatura disminuye a 700 Kelvin, ¿no? La eficiencia disminuye a 0.552. Luego disminuye hasta 500 Kelvin y disminuye a 0.374. Y finalmente disminuye hasta 350 y pasa a 0.105. A ver, de los valores de la eficiencia térmica, conforme la distancia, conforme la diferencia de temperaturas va disminuyendo, ¿qué pueden concluir acerca de la eficiencia térmica? Que también va disminuyendo. Ok, disminuye. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? O sea, si queremos una máquina térmica que nos dé bastante trabajo neto a nuestro favor, ¿qué es lo que nos conviene? Que la temperatura del sumidero y de la fuente sean muy distantes. Exacto, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir es que exactamente, ¿no? Que nos conviene, siempre nos va a convenir que la diferencia de temperaturas entre el sumidero y la fuente caliente sea lo más grande posible, ¿no? ¿Cuál creen que puede ser la limitación en lograr eso? En particular para la fuente caliente. Quizás para la fuente fría no es tanto problema, pero para la fuente caliente, ¿cuál creen que es una limitación en la práctica, en la vida real? Digamos, una limitación bastante importante, pues es que la temperatura de la fuente caliente no puede ser mayor que la temperatura de fusión del material, ¿no? O sea, por ejemplo, si la caldera que contiene la fuente caliente es de metal, pues no puede ser tan caliente como para que se funda el metal, ¿están de acuerdo? Ah, sí. O sea, digamos, ese es un problema ya del material con el cual hacemos la máquina térmica. O incluso la tubería o la máquina térmica, el material de que esté hecho, tiene que soportar altas temperaturas, ¿no? Y no podemos promover que se funda el material, porque pues, si no ya nos echamos a perder la máquina, ¿no? Bueno, ok, ese es un problema ya práctico, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y eso es una conclusión muy evidente, es que pues en la práctica en una máquina térmica, ¿no? En algún proceso, idealmente se debe de procurar que la diferencia de temperaturas, la distancia entre temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente sea lo más alta posible, ¿no? Esa diferencia va a estar limitada por las propiedades del material, ¿no? Su capacidad calorífica, su punto de fusión del material con el cual está hecho, quizás incluso donde se ponga la máquina, ¿no? Si es a nivel del mar o muy alto, ¿no? Bueno, me refiero a altura, ¿no? Respecto al nivel del mar, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Ok, pues, ¿no? Me regreso a la presentación. Bueno, a ver, el ciclo de Carnot, pues como les mencioné, pues es un ciclo que es ideal, que es el más eficiente, que vive en nuestras mentes, y bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar ahora de otro ciclo que es el ciclo de Otto. Sí, el ciclo de Otto es un ciclo ideal que sirve para máquinas de encendido por chispa, ¿no? A ver, ¿ustedes qué máquinas conocen que encienden por chispa? Que lo ocupamos todos. Bueno, quien pueda salir. La bujía, ¿en qué consiste? Pues es un chispazo, ¿no? ¿No? A ver, para los que andan por, quizás ya tengan una carrera técnica en esto, ¿cómo funciona el pistón de un motor de gasolina? ¿Alguien? A ver, dígame. ¿A qué es el pistón, eh? Una caricatura del pistón. A ver, platíquenos. ¿Alguien quiere participar o comentar?
Por eso. ¿No? Bueno, ¿alguien no tiene experiencia con motores? Digo, no tienen que tenerlo, ¿no? Si no, yo les platico, pero si alguien pudiera platicarnos su experiencia, pues estaría bien. Bueno, pues a ver, a grandes rasgos, a ver, ¿no? Aquí no se ve, ¿no? Aquí en medio tiene que haber una bujía, ¿no? Un pistón de un motor de gasolina tiene una válvula de admisión, ¿no? Esta válvula de admisión es la válvula que permite que entre la gasolina, ¿no? Entonces, entra gasolina al pistón, ¿no? Alguna cantidad de gasolina. La válvula se cierra. Luego, aquí hay una bujía. La bujía da un chispazo, ¿no? Con el chispazo. Bueno, aquí además de que hay gasolina, pues hay aire, ¿no? Hay oxígeno, ¿no? Aire en general, ¿no? Entonces, la bujía suelta un chispazo, ¿no? Debido a que hay aire y gasolina, la combinación aire más gasolina más chispazo, pues prende, ¿no? Hay combustión, ¿no? Eso causa que, pues, hay una, entre comillas, explosión, ¿no? Un calentamiento de lo que está aquí adentro, causando que el pistón se mueva, ¿no? Si el pistón inicialmente está aquí comprimido, hasta aquí arriba, con el chispazo, pues se mueve hasta acá abajo, ¿no? Después de que el pistón llega a su posición más baja, ¿no? Este, se abre la válvula de escape, ¿no? La válvula de escape es una válvula que permite que el aire más gasolina quemada, o bueno, ya encendida, ya en gas, pues salga por aquí, ¿no? Permitiendo que entre oxígeno frío, ¿no? Causando que nuevamente el pistón pueda regresar a su posición hasta aquí arriba, ¿no? Y luego de esto, pues el ciclo se repite, ¿no? De nuevo entra más gasolina por la válvula de admisión, hay un chispazo, el pistón se mueve, se va para abajo, después se vuelve la válvula de escape, se va todo la gasolina con el oxígeno caliente, ¿no? Entra aire fresco y de nuevo, ¿no? Digamos, a grandes rasgos, así es como funciona el pistón de un motor a gasolina, ¿no? Dense cuenta que pues, por eso acá dice que es una máquina encendida por chispa, ¿no? En el caso de un motor de gasolina, pues es la bujía